procesos se tiene en los procesos estratégicos, procesos operacionales y procesos de apoyo. En cuanto a los procesos estratégicos, se tiene al planeamiento estratégico, muy importante si es que se van a dirigir a los mercados internacionales y si es que se quieren expandir, al comercio exterior y a lo que es en desarrollo. En cuanto a los procesos operacionales, o sea, en lo que tiene que ver directamente con toda la cadena productiva, viene a ser la logística de entrada, la producción y las ventas, que también se le puede llamar logística de salida. Luego, en los procesos de apoyo se tiene al almacén, atención al cliente, a la administración y a los recursos humanos. Aquí se tiene el diagrama de operaciones o cómo funciona el proceso de la elaboración de harina de quinoa. Aquí se tiene que primero viene acá la quinoa en grano y es inspeccionado, pasa por un control de calidad en cuanto al peso, en cuanto al nivel de impurezas que tiene, y pasa por un lavado que justamente es para sacar la saponina que tiene el grano, que es considerado como algo tóxico en grandes niveles, y de hecho no se permite en esas cantidades en grandes cuando se manda a otros países, entre ellos Estados Unidos. Así que se hace un lavado para sacar la saponina, luego pasa por un secado, todo eso con maquinarias, se selecciona el grano según su tamaño, algunos pasarán para hacer grano, otros pasarán para hacer quinoa, los más pequeños son para la quinoa. Luego el desaponificado, que también es con una maquinaria que saca la cáscara exterior, eso es si es que el lavado no ha sido totalmente eficiente. El tostado, la molienda, ya para comenzar a hacer la harina de quinoa, se extraen todas las partículas y luego después de ahí viene el envase, que continuará siendo envasado, inspeccionado, porque de repente pueden haber partículas extrañas en ese producto ya terminado, y entonces pasa por un inspeccionado para ver si es que hay piedras, si es que hay alguna partícula extraña. De hecho, si es que el peso está correcto, y pasará a un paletizado ya para la exportación. Así que ese es el proceso. A ver, luego continuamos con el estudio de mercado internacional, el producto y selección del mercado. Los objetivos: analizar la demanda de la partida arancelaria, conocer los requisitos de exportación de la harina de quinoa, diseñar un plan que permita un posicionamiento en el mercado a elegir. Aquí se tiene la denominación de la harina de quinoa, se visualiza que está en la partida 110290 y que pertenece a las demás, que es 11029090, que es la subpartida de la harina de quinoa, aquí en el mercado de Perú. Para la elección del mercado objetivo, se escogieron estos puntos que se ven a continuación, que viene a ser el análisis del comercio internacional, el transporte, el tamaño del mercado objetivo, el desarrollo económico, el análisis del panorama político-legal, el entorno cultural y de negocios y las condiciones de acceso al mercado. Se analizaron 3 mercados, principalmente, ya sean por las importaciones mundiales, por las exportaciones totales que Perú está dando a esos mercados, y se escogieron a España, Estados Unidos y Brasil como principales, y entre ellos se hizo todo un análisis en cuanto a todos estos puntos que ya he mencionado. De ello, se tiene que Estados Unidos tiene un puntaje de 8.18, superior a los 3, el cual lo sigue Brasil y últimamente España. Estados Unidos como país de destino, Estados Unidos está ubicado justamente al norte de México, aquí al sur de Canadá. Se tiene una población para el 2013 de 316 millones, y aquí están sus principales indicadores económicos: el PBI en dólares, la tasa de desempleo que está disminuyendo, y la inflación que, bueno, está creciendo, pero no tan aceleradamente. En cuanto a los importadores mundiales, ¿quiénes son los principales importadores que importan esta partida arancelaria? Se tiene que Estados Unidos es el principal
comprador de esta harina, pero en cuanto a valor FOB, ¿no? Se tiene que, luego a España y luego a China. Se tiene que, a su vez, que España, en cuanto a cantidad, en cuanto a toneladas, es el principal, y lo continúa igual Estados Unidos en el segundo lugar, que igual está entre uno de los primeros. En cuanto a la facilidad de hacer negocios, igual, ¿no? Se hizo un análisis entre los tres países y se tiene que, por ejemplo, Estados Unidos tiene entre los tres países una de las mejores calificaciones en casi todos los aspectos, ¿no? Y los más importantes entre los que puedo resaltar son el cumplimiento de contratos, muy importante en el comercio exterior, en el comercio transfronterizo y bueno, ¿no? En la obtención de crédito, eso especialmente para los clientes, los que van a adquirir, ¿no? Luego, en cuanto a las importaciones peruanas, o sea, Perú, ¿a quién importa esta partida arancelaria? Se tiene que Perú importa a Brasil, Colombia y Chile. Pero se tiene además aquí en estos datos, por ejemplo, en la tasa de crecimiento de los valores importados, así como en la tasa de crecimiento en las cantidades, que eso está disminuyendo. Pero a su vez, o sea, el consumo está aumentando. Eso quiere decir que estamos dependiendo menos de las importaciones extranjeras de este tipo de productos. En cuanto a los destinos de exportación de la harina de quinoa, especialmente de la harina de quinoa, ya no de la partida arancelaria que involucran varios productos, sino de la harina de quinoa en especial, se tienen que el principal mercado es Brasil, lo continúa Estados Unidos, luego Nueva Zelanda, Australia y con un menor porcentaje España, Japón y los que continúan. Así que se mantiene Estados Unidos como uno de los principales importadores, o sea, desde Perú, de este producto, la harina de quinoa. Esto es desde la fuente de SUNAT. ¿Y de quién importa Estados Unidos la partida arancelaria? Sus principales socios estratégicos para este tipo de importaciones son Canadá, India, República Dominicana, Ghana. Perú está ubicado en el puesto 17. Entre los competidores regionales se tiene a México en el sexto lugar, y eso normalmente porque es un país que está muy cerca, y Colombia en el séptimo lugar. Ese es de la fuente de UCIT. Las principales ciudades importadoras, ¿no? Si queremos saber cuáles son las principales ciudades de Estados Unidos desde donde se importa este tipo de productos, se tiene en primer lugar a Pembina, a Duluth, luego a New York, ¿no? Como principales, ¿no? El primer lugar, como Pembina, con un 54.8% de crecimiento en la variación. Esa es en la variación del 2012 al 2013. En el segundo lugar, que si bien es una buena participación en cuanto a los productos importados, pero se nota acá en el segundo lugar en Duluth un pequeño decrecimiento, ¿no? Habrá que investigar más a qué se debe ese decrecimiento. Luego en New York se tiene un menos 29.4% ese es en Buffalo de New York, y luego en New York se tiene un crecimiento del 29.8%. Esas son las principales ciudades que importan la harina de quinoa. La partida arancelaria. Ese es de UCIT. Principales puertos de destino, o sea, ¿a dónde van nuestras exportaciones de harina de quinoa? Se tiene como principal lugar de exportación a Nueva York. Por ejemplo, acá se tienen 6.890 en el peso total en el 2012, y de los cuales para Nueva York fueron 5.605. Luego, en el 2013 se tuvieron 14.000 kilogramos de exportación, y para Nueva York, o sea, fueron 11.000. O sea, quiere decir que la mayoría de las exportaciones que se están dando se están dirigiendo a esta ciudad, a este puerto de llegada, a este puerto de destino. En cuanto a las exportaciones a Estados Unidos, se tiene aquí su partida de la harina de quinoa
el cual corresponde al 1102-9060. Y se tienen que, para Perú hay preferencias arancelarias, por lo cual está libre de aranceles. En cuanto a las exportaciones, se tiene que en el 2012 se exportaron 6.800 kilos, luego en el 2013 14.000. No se tienen registros del 2011, por lo cual utilicé el año 2014 para poder hacer una perspectiva de las exportaciones. Pero aún así, utilizando unos datos incompletos al 2014 hasta agosto, se puede tener que todas las exportaciones tienen una prospección de crecimiento, ¿no? Se utilizó las tendencias lineal, exponencial, logarítmica, potencial, y se escogió la potencial por tener un número más cercano al 1, con lo cual se estima de que para el 2015 y 2016 va a haber un crecimiento y se van a exportar 16.000 y 19.000 respectivamente. En cuanto a los requisitos, se tienen aquí algunas agencias principales de Estados Unidos. Y en cuanto a los requisitos, se tienen requisitos de las instalaciones del centro productivo, así sea de un centro de embalaje, siempre y cuando sea de la cadena de comercialización. Siempre va a tener que tener un registro para que pueda hacer las exportaciones a Estados Unidos. El control de los estándares de la calidad de la cadena productiva, el FSMA, notificación previa del pedido, que eso se tiene que hacer para que ellos puedan controlar, para que ellos puedan priorizar si es que esos pedidos se controlan o no. ¿No? Se tiene que hacer una notificación antes de hacer el embarque. Un etiquetado general, registro de alimentos envasados y de procesos de productos de baja acidez, certificados orgánicos para este tipo de productos, ya que es un producto orgánico, certificado sanitario oficial de exportación y la factura comercial con todos los detalles. En cuanto a la cadena de distribución, los principales actores se tienen, por ejemplo, entre las líneas navieras se tiene a Cosmos, Agencia Marítima, Agencia Universales Perú, TMA, Terminales Peruanos. Se tiene que entre los importadores a Perú Food Import, Goya Food, Peruvian Import, que de hecho fueron algunos encuestados a los que realicé encuestas. Luego cadenas retail, entre los principales Walmart, Kroger, Costco, Safeway y Supervalu, ¿no? Se visualiza que Walmart es uno de los principales. De hecho aquí hice una sumatoria de todas las tiendas, o sea, si sean por departamento, o sea, todos distintos de tiendas que venden, o sea, los unifiqué. En cuanto a los productos en el mercado de destino, se tienen estos que en realidad se visualiza que existe mucha variación en cuanto a las presentaciones. O sea, no es que, por ejemplo, aquí se tiene una que es de 22 onzas, otra que es de 24 onzas y otra que es de 18 onzas. En realidad existe mucha variabilidad en cuanto a ese aspecto. Y bueno, y los precios por 22 onzas, que equivalen a 623 gramos para esta marca que es Bob's Red Mill, por ejemplo, es de $10.99. Por ejemplo, esta que viene en caja, que es 500 gramos, el precio es de $12, ¿no? En cuanto a los nichos de mercado, para el mercado de destino, se identificaron que por las costumbres alimenticias que se tienen, existen cinco grupos. Uno son los Young Forever, que son personas que se preocupan mucho por su apariencia física, de verse bien y consumir saludable. Luego los Chief Health Officers, que son personas que mayormente trabajan en oficina y que se preocupan mucho por la salud de los niños. Y luego los adultos, que tratan de buscar alimentación muy saludable justamente por su edad y porque quieren cuidar mucho más su salud. A continuación se tienen a los ocupados, que son personas muy ocupadas y que quieren verse muy bien, pero no tienen el tiempo y de repente se proponen metas, pero al final no las cumplen o de repente los terminan abandonando. Y luego al final, Life Taste Goods, que son personas que sus costumbres alimenticias más están basados por el sabor, ¿no? Aquí, o sea, entre las principales
nichos de mercados que considero de que este proyecto debería enfocarse es a esos tres primeros, dado que están enfocados a la salud, a productos orgánicos en general, ¿no? En cambio, los ocupados, de repente, si uno se enfoca ahí, puede que este nicho de mercado, este público, o sea, no le interese a largo plazo seguir sus objetivos, y al final, Life Tastes Good, pues, no es el público objetivo para este tipo de productos. En cuanto a por la composición étnica, se tiene que el 30% de la población de Estados Unidos son iberoamericanos, o sea, personas peruanas, colombianas, así, de distintas regiones, o sea, iberoamericanos, y que están ubicados principalmente en la zona noreste de Estados Unidos. En cuanto a la cultura de